Bien, hablando del Mesolítico, etapa de la piedra intermedia, es la etapa que vivió la última era glaciar, es decir, desde que obviamente se congela todo hasta que se descongela el planeta. Esto de las eras glaciares pueden volverse a repetir cada cierto tiempo. Todo depende de las combustiones, contaminaciones del medio ambiente. Un efecto invernadero demasiado extremo, como el que se produjo antes por tanta actividad volcánica, ¿verdad? Tanto geyser, quizá por todos lados, después de el planeta estarse enfriando, produjo un efecto invernadero que llevó a la era glaciar. Eso podría volver a repetirse. Y hoy sería por culpa del hombre, no por una combustión. Si seguimos contaminando el ambiente, podríamos producir tanta contaminación en la atmósfera que los rayos del sol se podrían empezar a encerrar poco a poco, provocando un extra calentamiento y cuando por fin se tape prácticamente la atmósfera, produciría prácticamente una nube contaminante que evitaría que los rayos escapen y eso conllevaría el enfriamiento rápido del planeta. Así que es muy peligroso lo que estamos provocando con el medio ambiente si no le ponemos ojo. Eh, Estamos en ese camino. Hoy como que ha despertado un poquito los pueblos han intentado darle revés a esta situación. Así se vería el planeta, ¿verdad? Según las animaciones de cómo así se vería completamente repleto de hielo. El hielo, según se cree, llegó hasta la parte media de México, ¿verdad? Y la parte media de Colombia. Prácticamente toda la zona de la línea ecuatorial, ¿verdad? Estaba quizá con algunas partes congeladas, otros iceberg por todos lados, ¿verdad? Pero se puede incluso haber podido pasar a pie entre estos dos lugares, ¿verdad? De norte a sur, tranquilamente. Hay un aumento después del descongelamiento, de aumento de bosques, ¿verdad? También este surgimiento de nuevo tipo de fauna también produce un nuevo tipo de alimentación, ¿verdad? Aparecen nuevos mamíferos que permitan que el hombre tenga un nuevo tipo de sistema de comida. Desaparecen los grandes depredadores, porque obviamente desaparecen los grandes árboles de los cuales se alimentaban ellos, ¿verdad? Solo quedan las hierbas nuevas que están saliendo, morirán algunos de hambre, ¿verdad? Al no haber tantas especies, muchas de ellas quizá metidas en madrigueras, ¿verdad? Limita obviamente la capacidad de la alimentación a los grandes depredadores. Eso es parte del por qué también se extinguieron algunos animales también que existieron después de los dinosaurios. Las primeras embarcaciones, ¿verdad? Eran especies de canoas. En el caso de los mayas también tenían una especie de canoas semejantes a estas. ¿Cómo que le llamaban ellos? Eh, Tenían un nombre. Así me escapa el nombre del que se le daban pipiles, no, pipiles no. Pero tenía que ver con la letra P. Se me escapa el nombre. Pa- bueno, después me recordaré. Eh, que es muy parecido, ¿verdad? Un tronco prácticamente abierto para poder flotar en él. Aparecen las primeras aldeas. Todavía no es una etapa muy sedentaria. O sea, se quedaban así en regiones por cierto tiempo, hasta que se acababa la comida y después recorrían a otro lugar. El sedentarismo va a llegar después, cuando llegamos a la etapa del neolítico. Surgen las cerámicas, no eran tan decoradas como estas, de hecho solo eran cerámicas muy sencillas para guardar cosas. Después es que le van a empezar a poner arte, y ese arte aparecerá ya en la época neolítica. Hablemos entonces del neolítico, del año 7000 al año 5000 antes de Cristo. Desde antes también quiero hacer el aviso siguiente. Comúnmente he estado colocando los videos de la clase, además de las diapositivas. Pero he estado reconsiderando el pasarles también una síntesis en documento de texto, ¿verdad? En Word, de toda la explicación que estoy dando. Así que probablemente en la tercera semana de clase, tipo día miércoles o jueves de la tercera semana, les voy a estar poniendo en el aula virtual en una sola etiqueta que diría eh, contenido de la clase, ¿verdad? En un solo documento, de repente le voy a colocar todos los PDFs o así separado por temas, para que tengan parte de la explicación que estoy dando, ¿verdad? Y algunas cosas que quizá quisiera agregar para abrir un poquito más el horizonte. Pero no es que voy a tampoco a colocar 5 páginas de más, no, tal vez será 2, 3 líneas por algunos de los temas, aclarando algunas cosas que quería haber aclarado y por el tiempo se me escapó. Entonces ahí estará en el aula virtual, probablemente día miércoles o jueves de la tercera semana. Ahorita estamos en la segunda semana. Bien, habiendo aclarado esto, para que no se preocupen por si vamos muy rápido, ¿verdad? Eh, Vamos a seguir con la parte de las características. El neolítico, lo que va a marcar al neolítico como etapa,
va a ser la aparición de dos eventos que van a producir como consecuencia el sedentarismo, es decir, la aparición de la agricultura y la ganadería. Esos son los dos eventos que marcan obviamente el inicio de esta etapa. Además de que utilizan una piedra más pulimentada. Hablamos de que ya utilizan el pedernal pulido, ¿verdad? Raspado con arena húmeda o con piedras maduras. La vivienda obviamente se coloca en lugares fértiles donde hay fuentes de agua. La agricultura se basa básicamente en los mismos recursos que van recogiendo, ya se deja de depender de la recolección y se pasa a la agricultura. Y la molienda, ¿verdad? Que obviamente ya aparecen mejoradas las piedras de moler, ¿verdad? Incluso hasta graneros para poder guardar obviamente el alimento. Se empieza a fabricar ya la cebada. Las herramientas de este momento van a ser prácticamente agrícolas. El hacha, las hosas de pedernal, la pica para romper obviamente la tierra. La cerámica aquí es un poco más decorada, ¿verdad? Incluso a veces con motivos geométricos, a veces motivos incluso religiosos, pero normalmente más geométricos. Muy parecido a al tipo de cerámica que pudimos ver aquí en América y que todavía persiste gente con ese arte allá en Choluteca. La gente de Choluteca tiene un tipo de vasija muy bonita, muy decorada, que depende de un estilo de arte que viene desde México. Los cholulas se vinieron desde México a habitar la parte de Choluteca. Entonces trajeron prácticamente ese arte, que la cultura de Cholula es una cultura bastante avanzada, así que su nivel de su artesanía es muy bien elaborada. La fabricación de vasijas era muy simple, ¿verdad? Hacían prácticamente donas de arcilla, después las iban moldeando por dentro y por fuera. Después, mucho tiempo después, aparecerá el rodillo para poder hacer girar la masa. Animales domesticados, ¿verdad? Vaca, cerdo, oveja, perro, cabra, caballo, ¿verdad? El caballo tardíamente y sobre todo en el Medio Oriente. Ahí es donde se va a domesticar el caballo desde muy antiguo. La comunidad de los griegos y los romanos lo van a aprender mucho tiempo después, ¿verdad? Pero inicialmente fueron la zona del Asia Menor. En esta época se dan los tejidos a mano de las mujeres también. La edad de los metales. Salimos de la etapa de piedra para hablar un poquito de lo que pasa en la época del metal. Pongámosle un poco de sentido común a esto. Dejaron de tener herramientas de piedra para tener herramientas de metales, pero eso provoca que se trabaje más rápido, con más eficiencia la tierra, produciendo aumento del comercio, aumento de la producción. Esto conlleva a la acumulación de bienes, frutas, animales, con mucha facilidad. Y si hay comunidades que son muy trabajadoras y hay comunidades que seguían siendo nómadas, lo lógico es que las comunidades nómadas, al ver con envidia el trabajo de las comunidades trabajadoras agrícolas, pues se organizaran militarmente para poder invadir. Esto obliga a esta etapa a que la gente va a empezar a intentar mantener equipos de defensa, por lo cual aparecerán muchas armas también elaboradas con los metales. Además de los fuertes, es decir, encierran en cercos las grandes ciudadelas, ¿verdad? Como se cuentan de algunas ciudades antiguas, para protegerse obviamente de los invasores que solo llegaban a saquear, a matar y a robarse todos los productos del trabajo cotidiano. Entonces, por lógica, esta época también es una época muy difícil para la cultura antigua. En la época, pues ya se sabía manejar la arcilla. La aparición del metal como uso cotidiano pudo haber sido fortuito. Según la enciclopedia que ya había citado, de Mondo Agostini, explican de que cuando el hombre descubre el metal, probablemente ocurrió de manera, pues, por casualidad. Ponían, digamos, las antiguas fogatas y ahí colocaron de repente un fragmento de cobre. Este fragmento de cobre que ahí por el año 6500 se va a descubrir tenía más o menos esta forma. Y al ponerlo al gran calor del fuego para evitar que la llama se expandiera, se ha de haber calentado, ¿verdad? Seguramente pasaron toda la noche ahí cuidándose de la oscuridad y del frío y vieron el fenómeno de que el metal se derretía. Quizá con alguna vara intentaron tocar el metal, ¿verdad? Lo enfriaron en agua sabiendo que ya obviamente el fuego quema y se dieron cuenta que el material se volvió a endurar. Entonces descubrieron un material que hacía lo opuesto a la arcilla. Con la arcilla la ablandabas con agua y la endurabas con fuego. Mientras que esta la endurabas la ablandabas con fuego y la endurabas con agua. Entonces le dan obviamente a la inversa al sistema de elaborar elementos y entonces empiezan a fabricar de todas cosas, ¿verdad? Vasijas, puntas de lanza, puntas de flecha, incluso aretes, brazaletes,
pectorales, de todo, zarcillos. Hay tumbas sumerias con un montón de decoración en este tipo de metal, además del oro y otros materiales que van a aparecer posteriormente. Pero inicialmente fue esa la manera como se supone que pudo haber surgido el uso del metal. Después ahí por el año 2800 aparece el bronce, que no es nada más que la lógica siguiente. Supongamos, bueno, no supongamos, los hombres de la antigüedad aprendieron que no bastaba hacer ladrillo de lodo, había que mezclarlo con algo para que mantuviera su forma, porque si no se resquebrajaba. ¿Cómo hacemos aquí en América? Que mezclamos el lodo con monte, con pasto seco, para poder hacer los adobes. Pues entonces hacían lo que llamamos aleaciones, ¿verdad? De materiales para poder hacer algo más duro. Pues en este momento se les ocurre que el cobre, al ser muy blando, se dobla con facilidad, pues si encuentran otro material parecido al cobre que también se derrite, pues hay que usarlo, hay que mezclarlo para ver si se logra un material más duro. Y entonces van a unir el cobre con el zinc para formar el bronce, que es el material que va a servir para elaborar ya, ahora sí, herramientas de pelea para la guerra. Y después, ahí por el año 1000, aparece el uso del hierro, ¿verdad? Generando más herramientas aún más fuertes, incluso para la agricultura. Claramente la durabilidad, la dureza de estos materiales va mejorando con el tiempo, provocando de que hoy el material predilecto para la agricultura y la guerra sea el hierro siempre, ¿verdad? Quizá en el futuro descubramos algún otro metal. Tenemos el titanio, más duro también, pero muy costoso de conseguir, ¿verdad? De elaborar. Pero al menos se tiene conocimiento de metales mejores que con mayor durabilidad. O el acero. De hecho, que el acero empezó a, según se entiende, empezó a mezclarse ¿con qué fue que lo mezclaban? Con calcio, creo que lo mezclaban, el hierro con calcio para dar el acero, ¿verdad? Con hueso, pues, con polvo de hueso prácticamente, para generar esta aleación. Entonces, a veces por pura casualidad se descubrían este tipo de aleaciones. En esta misma época de la edad de los metales aparecen grandes estructuras llamadas megalitos. Mega significa grande, lito piedra. Hay tres tipos de estructuras megalíticas que se van a utilizar en este momento, todas con un sentido religioso. Primero, los dolmen, que se suponen eran nichos para poder dejar ofrendas a las divinidades. Incluso algunos suponen que podrían haber sido servido para colocar incluso también cuerpos, ¿verdad? Como algo funerario. Pero normalmente se cree más que es una especie de altar. Eh, la pregunta que se hacen algunos cuando ven este tipo de estructuras es ¿cómo pudieron los hombres de la antigüedad subir las piedras estas gigantes encima de las otras piedras? Pues hay que destacar que la fuerza humana unida, él logra bastantes cosas. De hecho, hoy en la mañana les comentaba los de la clase anterior que había como 25 ciudadanos sacando un autobús que se fue por una ladera, ¿verdad? Aquí en Honduras. Entonces, no es extraño que hombres uniendo sus fuerzas logren proezas así como esta, que no es nada comparado a extraer un bus de un barranco, que de hecho lo hicieron, con puras cadenas. Entonces, no menospreciemos ni tampoco minusvaloremos la capacidad de organización de los hombres de la antigüedad. Y más dentro de un ambiente de cultura a veces dominada por algunas fuerzas militares, que los obligaban incluso a esclavos a hacer esto. Por otro lado están también los cromlech, que son básicamente pequeños mojones o piedras colocadas en forma concéntrica para marcar lugares sagrados, ¿verdad? Como pasa con Stonehenge, famoso allá en Gran Bretaña, o el de Avebury en Gran Bretaña también. Y la última estructura megalítica que aparece en esta época son los menires, que significa piedra larga, que eso básicamente son los antepasados de las estelas, ¿verdad? Como esta estela de Filotosa que está en Gran Bretaña también, alrededor del año 1500 aproximadamente. Bien, salimos de la historia antigua. ¿Alguna pregunta con este breve repaso de la historia de la prehistoria? Dime, Ian. Sí, todos estos datos que se tenían, ¿verdad? Era más o menos en Europa, Asia, pero Sí, no se tiene ningún dato de esa época aquí en América. sí hay datos, los vamos a ver después. De lo que estaba pasando en esa época. Aquí en América tenemos datos. Ya lo veremos después. Cuando hablemos de la historia del poblamiento americano. ¿Alguna otra pregunta? Incluso vamos a ver algunos vestigios humanos, ¿verdad? Desde hace 50.000, 32.000 años atrás, en América. Bien, si no, vamos a pasar a la parte de este breve repaso también, como parte de la introducción a la historia, de las etapas de la historia. Quiero que, como vulgarmente se dice, matemos dos pájaros de un tiro, que podamos ver estas etapas de manera sintética,
y que a la vez también analicemos cómo se escribía la historia en esta etapa. Es decir, cuál era el interés del historiador en la época antigua, media, moderna y contemporánea. Así que, y a la vez que también podamos sintetizar algunos aportes de las culturas más famosas de la antigüedad, específicamente de la antigüedad solamente tres, los sumerios, griegos y romanos. Luego en la Edad Media hablaremos un poquito sobre el papel incluso de los historiadores cristianos. En la Edad Moderna hablaremos de los grandes filósofos e historiadores modernos de la época del Renacimiento en adelante. Y en la contemporánea, pues también durante los historiadores que estuvieron incluso en América, narrando la historia americana. Entonces, trataremos de ver este pequeño repaso como una manera de contrastar también el avance de la cultura humana y que de alguna manera sepamos qué estaba pasando cuando los mayas aquí de repente estaban aquí sacando corazones, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo en Europa, ¿verdad? Paralelamente, para que hagamos un contraste de la evolución cultural también de los pueblos, ¿verdad? Hay que destacar que las culturas que vinieron a forjar los pueblos americanos migraron entre el año 50.000 al año 32.000, incluso 15.000, dicen algunos, antes de Cristo. La historia maya apenas comienza hace unos 3.000 años atrás. Es decir, culturalmente hablando, ¿verdad? Pareciera como que, sí, descienden de algunos pueblos del Medio Oriente, ¿verdad? De la zona polinesia, de la zona norte del Asia, de la zona sur también, de la zona australiana, pero como que se quedaron un poquito atrás, ¿verdad? En algunas cosas, comparado a lo que Europa va a llegar a ser. Es decir, iba a un proceso de crecimiento cultural bastante lento, muy lento, comparado a lo que pasó en Europa. Pero bueno, vamos a tratar de hacer este breve repaso. Comenzamos con la historia antigua. La primera gran civilización de la historia, la primera en dejar también respaldo histórico con escritura, será la cultura sumeria. Es la primera gran civilización que se va a desarrollar en este creciente fértil, ¿verdad? Que es la zona que parece una media luna, desde el Golfo Pérsico, subiendo por los ríos Tigris y Éufrates, hasta la zona del reino hitita, ¿verdad? La antigua zona también de los asirios, bajando también por la zona de Siria, Damasco, hasta la parte de Palestina, y llegando hasta la parte sur, ¿verdad? Etiopía, Egipto, prácticamente. Toda esa media luna de región es llamada el creciente fértil. Además de estar irrigado por Tigris y Éufrates, hay que mencionar que Palestina está irrigado por todo el río Jordán, ¿verdad? En la parte de Egipto, por todo el río Nilo. Así que esa tierra era fértil en ese momento. Había mucho cultivo, había mucha producción. Eso obviamente lo vuelve un blanco fácil de los invasores, ¿verdad? Como ahí se va a generar mucho comercio, ¿verdad? Entonces va a haber también mucho afán por querer conquistar esa zona fértil. Se le llama Mesopotamia gracias al padre de la historia. ¿Alguien sabe cómo se llama el padre de la historia? Se llama Heródoto. Heródoto de Alicarnaso. Ya lo vamos a mencionar. Ya vamos a hablar un poquito de él. Él es el que le coloca el nombre de Mesopotamia, ya que Meso significa medio y Potamos significa agua o aguas. Entonces, lo que significaría Mesopotamia sería región entre ríos o región entre aguas. Eh, de hecho, la palabra pótamos es la misma que da origen a la palabra hipopótamo. Hipo significa abajo, pótamos, debajo del agua. Un animal que suele pasar debajo del agua. Es un poco interesante la etimología griega, ayuda a entender un poquito el origen de las cosas. Prosiguiendo, el Tigris y el Éufrates. Importante porque ahí se van a desarrollar muchísimos de los reinos. El reino casita, el reino babilónico, el reino hitita, ¿verdad? Que después van algunos a aliarse como el reino casita y el reino babilónico se van a fusionar. El reino mitani, el reino hitita, ¿verdad? Y el reino de Egipto. Son los principales pueblos del mundo antiguo. Todos los que están en la península de Anatolia, ¿verdad? La antigua región de Siria y Asiria, ¿verdad? Y la zona de Acadia hasta llegar a Ur de Caldea, ¿verdad? Esos son los reinos más llamativos de la antigüedad. Esta zona central donde actualmente queda Irak, que llamamos Babilonia en el mundo antiguo, el imperio babilónico, ahí se va a desarrollar también el imperio persa, ¿verdad? Y va a llegar a ser dominado incluso por los griegos. Los sigurats son un ejemplo claro. Vamos a ver una serie de aportes de esa cultura. Sus grandes construcciones demuestran el nivel de poder que tuvieron. También el nivel de fe, es decir, de la cultura religiosa que tenía, porque estos templos eran elaborados para rendir culto a los dioses. De hecho, Sigurat que queda en Ur de Caldea, se supone que es en honor a una diosa, la diosa Astarte o Ishtar, ¿verdad? La diosa estrella. Eh,
Además de los zigurats, pues establecieron primer estilo de escritura, la escritura cuneiforme, que si se fijan en esta tabla que he colocado aquí a la par, se puede ver la evolución entre el sumerio antiguo, el original, y el arcaico con respecto al cuneiforme común y asirio. Es decir, hubo etapas de evolución. Si nos fijamos en la primera línea, vemos que para dibujar la palabra tierra, hacían una especie de, disculpen, hacían una especie de arado, como una especie de pequeño paréntesis con rayitas, ¿verdad? Luego le daban vuelta, en el arcaico empezaron a dibujarlo con cuñas, por eso el nombre cuneiforme, con forma de cuña, ¿verdad? En la época del común fue un poquito más estilizado y en el asirio como que se le dio una forma más geométrica, ¿verdad? Evidentemente la pronunciación era la palabra aquí y el significado era tierra o territorio. Y así con cada uno, miren la montaña, ¿verdad? Tres cúmulos, ¿verdad? Luego tres cuñitas, ¿verdad? Después se forma geométrica en la época siria y significaría montaña, pronunciado kur. Y así con la palabra hombre, mujer, cabeza, agua, beber, ir, pez, buey, toro, cebada. Miren, por ejemplo, la cebada era una forma de espiga, ¿verdad? Después esa espiga se maneja como apenas tres, cuatro cuñitas, ¿verdad? En forma de una espiga. Entonces, es la lógica de este momento, ¿verdad? De una forma naturalista, transformarla de una forma más estilizada. De igual manera, la numerología, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito los números. Eh, a la par aparece la tablilla, ¿verdad? Las marcaban y después las ponían a coser. Esa era la manera que lograban hacer perdurar la escritura. Se le debe al mundo antiguo de los sumerios también la primera ley penal, ¿verdad? Según se cree, creada por el rey Hammurabi, ¿verdad? En esta piedra de basalto están recogidas la mayoría de estas reglas. Es reconocida como la primer código penal. De hecho, aquí en la piedra de basalto se puede ver al que está de pie, es el rey Hammurabi, y el que está sentado es el dios solar, el dios Shamash, que es el dios del domingo, que le está dictando las leyes, ¿verdad? Al rey Hammurabi. Eh, Se volvió muy famoso esta ley también porque en la Biblia aparece uno de los principios que estaban en esta ley, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, ¿por qué está en la Biblia? Bueno, porque Abraham era de Caldea, era de Ur de Caldea. Abraham era del pueblo mesopotámico, por lo cual salió de Mesopotamia, se llevó parte de su cultura moral, ¿verdad? Y lo va a adaptar también al pueblo de Israel. Por eso va a aparecer en la Torah esa ley del talión. Pero claramente es una herencia cultural de un pueblo. Todo lo que lleva a la rectitud moral, el pueblo de Israel siempre lo respetó, ¿verdad? Y lo guardaban como parte de su cultura también moral y del derecho y sus leyes también pues, civiles. El uso de la moneda también se le debe a la cultura mesopotámica, además del uso de la rueda. En América no se ocupó moneda, por lo menos no en la zona de Mesoamérica. Se ocupaba el cacao como sistema prácticamente de equilibrio para poner como un punto de partida para los precios. Pero en realidad lo que funcionó aquí fue el trueque, fue el cambio a manera de comercio, ¿verdad? Compartir. Me das tantos quintales y yo estoy tanto de ganado, ¿verdad? Esa era la manera equilibrada de poder negociar. El comercio, si se fijan, no había leyes de comercio y aún así funciona el comercio. Muchos economistas hoy en día apuntan a esto, que el comercio no necesita gobierno, es decir, que la economía debería estar fuera de la mano de los gobiernos, porque la economía se rige por su propia ley. La ley de que si me gusta la oferta, la compro, ¿verdad? Y si que tengo demanda, la pido. Y el que quiera ofrecer servicios para satisfacer demandas, se vuelve el más rico de todos. Entonces, la ley del comercio funciona muy bien sin necesidad de que participen los políticos. De hecho, cuando los políticos han metido mano en la parte económica, se arruina la economía de los países, como comúnmente lo hemos visto en América Central y en muchos países socialistas. Normalmente los países de libertad de comercio son los países más desarrollados económicamente. El uso de la rueda. Los mayas no ocuparon ruedas para el transporte, los sumerios sí. Los mayas, cuando mucho, utilizaron la rueda para juguetes. Hacían algunos muñecos de jaguares, ¿verdad? Con rueditas, con cuatro ruedas. Hay muchos vestigios así. Pero nunca se les ocurrió la idea de utilizarlo, ¿verdad? Para el transporte, ¿verdad? A saber por qué. Quizá por la dificultad de construir también los caminos. El uso del arado. Los sumerios pues tenían un sistema de irrigación artificial basado en ruedas que subían obviamente así con palancas para llevar el agua desde la parte más baja hasta la parte más alta, como se puede ver en esta imagen. Los mayas era diferente al sistema de agricultura, igual que también los aztecas. Vaya, por ejemplo, el caso de los aztecas, ellos lo que hacían es que donde encontraban lagunas, hacían tabancos,
¿verdad? Metían tierra, tierra, tierra hasta generar el tabaquito artificial y ahí sembraban para que la tierra se mantuviera siempre humedecida. De así fue como también se fueron acabando las fuentes de agua también. Conocimientos astronómicos. Eh, Ahí sí se dan duro tanto los griegos, romanos, bueno, romanos no, los griegos, los sumerios, los egipcios, los aztecas y los mayas se dan por igual. Eran buenos astrónomos, calculaban solsticios, equinoccios, eclipses, ¿verdad? Con mucha facilidad. El sistema que regía, obviamente, la contabilidad del sistema sumerio era el sexagesimal, basado en el 60. Los mayas tenían un sistema vigesimal, basado en el número 20. Por eso es que hoy en día todavía dividimos la hora en 60 minutos, los minutos en 60 segundos, y todos los múltiplos de 60 como para cálculos también de carácter astronómico. En cuanto a la contabilidad, pues ya más o menos lo habían visto anteriormente en la tablilla, esa acumulación de cuñas, ¿verdad? Igual que en el Imperio Romano, que se iban acumulando marcas. En la cultura maya se acumulaban puntos. En el caso del maya, pues como el sistema era vigesimal, el múltiplo de 20 que utilizaban para marcar diferencia de números era el 5. Mientras marcaban 1, 1, 1 con puntitos, cuando llegaban a 5 acostaban la raya. En el caso del sistema sexagesimal, el múltiplo de 60 que ocupaban era el 10, por lo cual cuando llegaban a 10, en vez de dibujar cuñas hacia abajo, colocaban la cuña hacia el lado, ¿verdad? Y así iban acumulando 11, 20, ¿verdad? 30, etcétera, ¿verdad? Así es la manera gráfica, el 59, ¿verdad? 50 de lado, ¿verdad? Y 9 en forma vertical. El primer abaco que ocuparon los humanos fueron las manos. Ocupaban la falange de los dedos como números. Cuando llegaban al número 12, ¿verdad? Contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegaban a 12 en la punta del dedo meñique, ¿verdad? Levantaban un dedo de la mano derecha o cualquiera, que si era izquierdo, pues la izquierda, para ir acumulando 12, 24, 36, 48, 60. Podían hacer entonces contabilidades, sumas y restas y multiplicaciones basados en el 60. Esa práctica de utilizar las manos como abaco lo practican incluso pueblos de Oriente todavía. De hecho, si uno le pide a un chico de primaria en Honduras que le haga una multiplicación de 3 dígitos, tiene que meterle mano al cuaderno por un largo periodo de tiempo. En otros lugares de Asia le pides la misma cantidad a un niño y rápidamente le hace tanto de eso. O sea, en segundos te da la cantidad. Yo todavía no he podido comprender cómo es que lo hace, ¿verdad? Me falta mucha calle de cultura oriental, pero es interesante ver cómo llegan al nivel de contabilidad veloz, por lo menos para números pequeños, ¿verdad? Pero es increíble. El sistema mensual también se usaba las manos para poder acordarse cuál valía 30, cuál 31, ¿verdad? En el caso del calendario de los sumerios, no es igual al calendario ni juliano ni gregoriano. Era prácticamente un sistema muy diferente. De los mayas, y también ya vamos a ver cómo era el sistema de los mayas. En este caso, pues ocupaban el nudillo para marcar los días de los meses 31 y la parte hundida entre los nudillos, pues para valorar el número 30. Y así recordaban cuántos meses había en cada mes, cuántos días había en cada mes del año. ¿Verdad? Como se puede ver acá. Claramente, los nombres de los meses eran muy diferentes, ¿verdad? Esto está basado, es una especie comparativa de cómo podría ser si utilizáramos el calendario gregoriano que tenemos hoy en día. Además del uso de bote de vela, aunque no eran tan grandes navegantes como en el caso de los griegos, que ellos sí fueron grandes dominadores del Mediterráneo a nivel naval, por lo menos sí se defendían, por lo menos en la parte de la comunicación de los productos que llevaban desde toda la parte de los ríos hasta las ciudades más principales. La metalurgia, estamos en la época entre el bronce y el hierro, así que claramente ya sabían utilizarlo perfectamente. Incluso se puede ver en el arte. Esta máscara es la máscara mortuoria del rey Darío, ¿verdad? Detrás del rey Darío en este grabado está el rey Jerjes, ¿verdad? Aquí hablaremos un poquito de ellos también. Además de la división del círculo en 360 grados, lo hacían en función de la mitología. Para los sumerios había 30 dioses por cada casa zodiacal. Eran 12 casas zodiacales por 30 dioses, son 360. Por eso el círculo que representaba la perfección, ¿verdad? Fue repartido le ponían 360 marcas para marcar obviamente todas las divinidades dentro del círculo. Eso es lo que permitió después a que apareciera esta herramienta para la geometría, ¿verdad? De hecho, mucho arte de la cultura antigua se hacía geométricamente basado en estas contabilidades. Y hoy en día, pues se sigue utilizando también. No porque podríamos dividirlo en mucho más cantidades. Si quisiéramos dividir el círculo
En 500 grados se podría hacer. Lo que pasa es que nos meteríamos en líos matemáticos. Tendríamos que reinventar las reglas del radio, del diámetro, quizá. No sé si funcionarían igual, ¿verdad? O habría que inventarse otro tipo de cambio. Bien, saliendo de la cultura esta antigua, de los sumerios, que es la primera civilización, vamos a hablar de otras dos culturas brevemente también, de sus aportes y los historiadores que aparecían en esta época también. Los griegos, antes de avanzar, ¿alguna pregunta sobre los sumerios? Dime, Alma. Usted dijo que ellos tenían monedas como para hacer intercambio comercial, ¿verdad? Sí, ellos sí. Los mayas no. América Latina, en América Latina lo que se utilizaba era el trueque. Sí, Pero mi pregunta es si el trueque se utilizaba antes de llegar los españoles a la conquista de el, América Latina. el trueque se utilizaba exactamente antes y al inicio de la conquista de América. De hecho, los españoles, basados en el trueque, ¿verdad? Hacían trueque entre los productos de los indígenas y las monedas. Así fue como lograron meter a los indígenas al sistema comercial, haciéndolos depender de la moneda. Pero inicialmente prácticamente se hizo con casas de rescate. Las casas de rescate que los españoles van a poner es para prácticamente decirle, bueno, tienes tal territorio, te lo compramos, te damos tantas monedas por el territorio. Si es tuyo, pues te lo compramos, ¿verdad? Incluso con los mismos colonizadores. Pero básicamente el cambio del trueque al uso de la moneda la impuso el español, ¿verdad? Para bien o para mal, pero prácticamente antes sí era el sistema este. En América del Sur se utilizaban el oro, ¿verdad? Seguramente el punto de partida para medirlo todo era el manejo de los metales. Pero al menos en el caso de los aztecas y de los mayas, no hay razón para creer que manejaran el metal como una moneda, ¿verdad? Se quedaba para el arte nada más, como mucho. Y de hecho los mayas ni siquiera tenían en alta estima el oro, ¿verdad? Se nota en las mismas construcciones. Tienen la amatista, tienen el jaspe, tienen la obsidiana, tienen el jade, como piedras preciosas, pero el oro y la plata no, ¿verdad? Solamente en la cultura azteca sí un poquito y en la cultura inca mucho más. En la cultura inca llegaron a hacer hasta máscaras de oro, ¿verdad? Prosiguiendo. La cultura griega. Le debemos tanto a la cultura griega, ¿verdad? Desde la arquitectura ya se puede notar un poquito, ¿verdad? El gran avance que tuvieron. eh, a nivel de la historiografía. Dice el libro de texto de la clase, en la página 32, la historia de la historia se inicia comúnmente en Grecia. Y de hecho el padre de la historia pues es de Grecia, que es Heródoto, reconocido como el padre de la historia por una serie de libros, 9 libros específicamente, que él escribiría, ¿verdad? Los 9 libros de historia antigua, que son de Heródoto. Él es el primer autor prácticamente de este libro. Bueno, es el autor único que escribió en la antigüedad libros de historia. Después aparecerán otros filósofos griegos y también historiadores griegos interesados por resguardar lo que ha ocurrido. Incluso el mismísimo Platón narraba a veces historias en medio de sus discursos, como cuando contó la historia de aquella tierra que desapareció llamada Atlántida, ¿verdad? Tratando de resguardar en la memoria de un pueblo desaparecido, con un alto nivel cultural. Lo está escrito en la obra del Timeo. Más adelante lo vamos a ver, porque tenemos que mencionarlo para las teorías del poblamiento americano. Heródoto de Halicarnaso le tocó que vivir una época específica, 484 a 425 aproximadamente, en la época de las grandes guerras médicas, donde están invadiendo los persas a los griegos. Las fuerzas de Darío y las fuerzas de Jerjes van a intentar dominar toda la parte de Turquía, que sí la van a terminar dominando, y la parte de Grecia, que no pudieron terminar dominando. Así que es autor de estos 9 libros que narra estos eventos de la guerra entre griegos y espartanos, perdón, griegos y persas, tratando de buscar qué fue lo que originó esto, ¿verdad? Pues se adivina muy fácil. De hecho, hay historiadores de la época moderna que llegan a la conclusión de que todos los eventos históricos y todos los grandes eventos históricos de la historia comúnmente tienen como, por así decirlo, como punto en común la avaricia del hombre, la codicia del hombre, que es la que genera los cambios, ¿verdad? Por eso aparecen dictadores, gobiernos, imperios, reinos, guerras. Es la avaricia del hombre la que sirve como punto de medición para buscar en la causa quizá de los problemas. En el caso del rey Darío quería expandir su imperio, igual Jerjes también quería expandirlo. Las famosas guerras médicas
Para los que de repente han escuchado mucho de las guerras médicas o que solo se vieron también la película de 300 y la siguiente de la Guerra Salamina, quiero comentarles rápidamente lo que fue ese evento. Para la época de Darío, que se va a enfrentar incluso a las fuerzas de Alejandro Magno, pues no logra todavía conquistar más que la zona. Recuerden que Alejandro había conquistado Persia y poco a poco los van desplazando, ¿verdad? De esa zona. Le toca pelear varias batallas. Después de esta situación, bueno, perdón, antes de esta situación, ya había ocurrido este enfrentamiento entre los persas y los griegos. Jerjes, ¿verdad? Con la herencia de su padre, decide invadir la parte del norte de Grecia, específicamente una región llamada Termópilas. Luego lo intenta por vía marítima, invade por la parte sur, por la zona de una pequeña isla llamada Salamina. Lo va a intentar por el lado también de la parte oriental de Grecia, primero generando una batalla en Mileto, y por último va a intentar hacer también la guerra de Maratonas, también al sur de Grecia. Guerras navales, dos guerras navales, varias guerras terrestres, ¿verdad? Intentando dominar esta zona. Para la primera guerra, que fue la de Termópilas, fueron 20.000 espartanos, perdón, 20.000 persas contra 300 espartanos. Al final, podríamos decir, entre comillas, que perdieron ambos. ¿Por qué? Porque los persas van a perder 10.000 hombres y los espartanos van a morir todos. Los 300 morirán junto con su rey Leónidas. Para la siguiente guerra de Salamina, si van a enfrentarse marítimamente, ahí los griegos le tienen ventaja, ¿verdad? Logran obviamente adelantarse, recorren el mar para enfrentar en pleno mar a las fuerzas de Jerjes y obviamente la capacidad naval de estos pueblos era muy pobre en comparación a la capacidad de enfrentar incluso cuerpo a cuerpo, bajando de una nave a la otra, era mucho más fuerte el griego. Así que no van a poder invadir por Salamina tampoco ni por Maratonas, aunque intentan llegar a la costa. Les toca que vivir prácticamente esta situación. Esto conlleva a que Esparta también se sienta orgulloso, ¿verdad?, de su poder bélico. Al grado que, después de las guerras médicas o guerras de los Medos, del Medio Oriente, va a intentar incluso conquistar Atenas. Esparta va a llegar a hacer una guerra con Atenas. Pero eso ocurrirá en la historia del siguiente personaje, que ya vamos a mencionar, que es Tucídides. Con Heródoto, por lo menos, podemos llegar a algunas conclusiones. Comprendemos que el historiador en este momento lo que intenta narrar es lo que va viviendo, lo que está ocurriendo en su propio tiempo. Heródoto anduvo por todos los lugares, ¿verdad?, que él conoció, contando la historia del lugar, incluso el origen del lugar, la guerra que cuentan que hubo, los héroes que existieron. Esa es la manera de narrar la historia en este momento, de una manera muy experiencial. Y intentando señalar la causa de los acontecimientos, que es lo que inicialmente se pretende encontrar. El siguiente historiador es Tucídides. Tucídides va a intentar narrar la historia de la guerra del Peloponeso, ¿verdad? El libro de la guerra del Peloponeso es de él, así que se va a interesar por problemas políticos y militares. Historia de la guerra del Peloponeso es la obra que él va a escribir. Y con Tucídides lo que vamos a poder comprender es que el historiador no solamente va a buscar causas y consecuencias, va a intentar ser objetivo, sereno, ¿verdad? Buscando que el contenido sea útil, que sea práctico, ¿verdad? Que no haya obviamente intromisión del mito, como hacían los poetas, el caso de Homero, y que intentando narrar la guerra de Troya con la obra de la Ilíada, demuestra cómo se intentaba hacer historia en aquel momento. Mete a personajes históricos mezclados con las divinidades inexistentes, dañando obviamente el respaldo histórico, de alguna manera, lo entorpece. Lo vuelve hermoso porque lo vuelve una historia épica, pero no ayuda obviamente al objetivo que pretendían estos historiadores, que es que sea un conocimiento útil, práctico, que ayude en el futuro quizá a tomar decisiones de no cometer los mismos errores, que es lo que intentamos hacer con la historia. Así que para el señor Tucídides andaba buscando este grado de objetividad. Y lo que se quiere decir es que él sí creía que pareciera, por lo que se ha venido viviendo quizá en la antigüedad, que el hombre lleva un destino. Es decir, que estamos como que destinados a un cierto final, ¿verdad? Esta idea del destino o de la historia predeterminada por alguien, ¿verdad? Lo van a utilizar mucho los cristianos también en la época de San Agustín de Hipona, quien va a considerar que la historia básicamente es el deseo de Dios, ¿verdad? Estamos viviendo una historia así, como quiera ver el mundo pagano, una historia pagana, materialista, pero no podemos obviar que hay una guerra espiritual dentro de una historia salvífica que también estamos viviendo y es lo que va a intentar también demostrar o explicar históricamente San Agustín.
Considera importante la objetividad en sus obras. El historiador debe ser cabalmente sereno, imparcial y objetivo, dice Tucídides, intentando no meter la visceralidad en la narración histórica. Esa es la razón por la cual les decía yo que hablar de eventos muy recientes en la historia es un poco peligroso, porque en el caso del libro de la clase que tenemos ¿cómo se llama?, de Guillermo Varela, notamos como en el último capítulo él habla del golpe de Estado. Pero si solamente se narran las causas, no hay ningún problema. El problema es que si ya empieza a hacer juicio sobre si estuvo bien o estuvo mal, sobre todo porque todavía están los actores de ese momento histórico en el poder incluso. Tenemos al que sacaron del golpe de Estado en el poder junto con su esposa. Entonces la historia del golpe de Estado todavía no se ha cerrado, porque las consecuencias de ese evento todavía están persistiendo hoy en día. Cuando termine el poderío de esta familia, veremos qué es lo que realmente pasa en este país. Y hasta ese momento, quizá unos 30 años, 40 años por mucho, creo que no podemos exagerar ya con 50 años, si por lo menos 20 años después o 30 años después, se puede empezar a narrar la historia con un poquito más de claridad y objetividad, sobre todo con todo el respaldo histórico de lo que se pueda llegar a recabar. Pero es muy imprudente quizá narrarlo tan pronto, porque todavía hay apasionamientos, visceralidades, hay ideologías, doctrinas que están todavía quizá a veces nos pueden llegar a alienar y hacer creer que algo era una causa justa cuando no era causa justa, sino que era algo manipulable, ¿verdad? Pueden hacer pasar que la cuarta una era algo, digamos, grandioso en favor del pueblo, pero lo que nos enseña la historia en otros países es que no siempre termina bien. ¿Verdad? Que esa manipulación de las urnas para darle supuestamente potestad al pueblo solo es una excusa para modificar la constitución de un país y hacer un nuevo sistema, un régimen socialista en un país. Y todavía estamos en el camino de poder llegar a ver eso. Es decir, que no haya habido cuarta hora no quita de que el gobierno de Doña Xiomara y esté intentando hacer los cambios históricos que ellos quieren hacer para generar una especie de república socialista. Que ese es el sueño que ellos traen. Un trasnoche de la ideología socialista, ¿verdad? Y además que dentro del Partido de Libertad de Refundación no solamente hay gente socialista, hay gente trotskista, que es aún más radical todavía, ¿verdad? Que tienen esta actitud de estar pensando incluso de querer expatriar a los que estén en contra del régimen, ¿verdad? De hecho, ahí en el foro Política en Honduras, hay un personaje llamado Oscar Girón, que pasa constantemente haciendo populismo a favor del gobierno de Doña Xiomara, y en una ocasión que le intento hacer ver yo de una manera lo más objetivo que puedo, de hacerle ver cómo se vuelve de complaciente él a favor del régimen, y cómo parece que no tiene criterios, sino que simplemente es una caja de resonancia a favor del régimen, am, me responde diciendo, primero aludiendo que dice que soy cachureco. Yo le dije, en ningún momento he votado por ningún cachureco. Me dice de que soy hijo de Juan Orlando. Por mí, Juan Orlando, si es culpable, se puede quedar en la cárcel todo el tiempo que quiera, me da igual. Ellos creen que todo el que se opone al sistema de gobierno es un opositor cachureco. No tienen la cabeza para poder ver más espectro cultural y político. Es decir, están así de adoctrinados, están adoctrinados que todo enemigo, ¿verdad? Es el mismo enemigo, ¿verdad? Si está opuesto a mí. Entonces, esa actitud un poquito cegada, ¿verdad? Fanática, diríamos, era que pone en peligro la democracia de este país. ¿Saben a qué grado llegó él? A decir que gente como yo deberíamos de estar expatriados o encerrados o perdidos de la patria. Porque dice él que somos apátridas. Me llamó apátrida. Me llamó apátrida, es decir, alguien que no ama su patria solo por estar en contra quizá de lo que el fanatismo está generando en este país. Entonces, qué gran ironía. Gran ironía porque él no está en este país, él está en Estados Unidos. Qué gran ironía que el que me llama apátrida se haya alargado del país a hacer su lucha personal y egoísta afuera, en vez de quedarse a luchar en este país con la gente de este país. ¿Quién es más apátrida? ¿El que deja su país y se va o el que se queda para hacer y transformar el país desde adentro? Entonces, es una cuestión bien tremenda, pero como ellos están tan adoctrinados, ¿verdad? Tienen esta actitud, ¿verdad? De generar los cambios políticos y quien se oponga, ¿verdad? Es arrasado. ¿Verdad? Y esa es la situación con la que tenemos que ir lidiando siempre, con regímenes tanto socialistas como regímenes también de ultraderecha. Tenemos los dos grandes espectros prácticamente en este país y en cada uno de los espectros tenemos dos grandes grupos alienados. Entonces es importante aprender a mantener el criterio sereno, ¿verdad? Tratar de ver las cosas imparcialmente, ser objetivos en el juicio de la historia para evitar caer en estos apasionamientos, porque es muy fácil, ¿verdad? Perderse en este sentido.
Hubo gente que incluso murió por esa patria, por luchar por su régimen, sobre el régimen que hoy está instituido. Y hay gente que luchó para evitar que este tipo de regímenes socialistas llegaran al poder. Entonces, tenemos por ambos lados martirios, por ambos lados campeones, por ambos lados supuestos héroes, pero y al final pareciera que ninguna ni la otra está funcionando para transformar al país como debe ser. Gran peligro. Bueno, ahí nos vamos a quedar con esta última reflexión. Vamos a la aula virtual para colocar la asistencia final. Permítame compartir en la pantalla para poner la contraseña de este momento. La contraseña para terminar este día es la palabra. Pam, pam. Vamos a ver, vamos a ver. La palabra tribu. La palabra tribu. Pasen excelente noche. Nos vemos el día de mañana. Adiós, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches.